La semana pasada terminamos con el tema de las definiciones relacionadas con los grados de libertad de un mecanismo. Pudimos encontrar a través de un análisis lógico, simple, sencillo, realizado por Gruebler, que es el investigador que hizo esta investigación, este análisis, llegar a la ecuación de los grados de libertad del mecanismo, ¿sí? Luego, otro señor que se llama Kurzbach, le hizo una pequeña modificación a esa ecuación de Gruebler, solamente para que fuese más simple su utilización. ¿Por qué? Porque Gruebler concentraba todas las juntas, todos los tipos de juntas en un solo término, digamos así, en este J. Entonces teníamos que tomarnos el trabajo de considerar si la junta era completa o semijunta y considerarla como número entero o como número mitad, digamos así, como medio valor. ¿Por qué? Porque está multiplicada por 2. Entonces, él multiplicó por 2, entonces, si esto J me daba la cantidad de juntas, entonces si son completas las cuento como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que sean, que multiplicadas por 2 me dan la cantidad de grados de libertad que restringe una junta completa, pero si había una semijunta, no la podía considerar como número entero, sino como valor mitad, o sea, media junta y así, en este caso. Entonces Kurzbach dice, no, esto es medio complicado, voy a considerar juntas completas por un lado y juntas semijuntas por el otro lado. Esa era la cuestión. Por otro lado, yo le dije que esta ecuación es una ecuación intuitiva, o sea, es una ecuación muy simple, que tiene en cuenta qué cosa, la cantidad de juntas, la cantidad de eslabones que intervienen dentro del mecanismo o sistema mecánico que estemos analizando. Cantidad de eslabones. Considerando a uno como bastidor, que siempre lo restamos aquí a la cantidad total, aun cuando considero en esta L hasta al bastidor. Multiplicado por qué? Por este 3 que representa la cantidad de grados de libertad que tiene un cuerpo libre en el plano. Y a esa cantidad le voy restando ¿qué cosa? Las juntas, la cantidad de juntas, tanto completas como semijuntas, que intervienen en ese ensamble de eslabones. Pero nada dice esta ecuación, yo les dije el otro día, que nada dice esta ecuación de la forma y de los tamaños de los diferentes eslabones que intervienen en ese sistema de eslabonamientos. Eso nos va a dar, nos va a resultar, mejor dicho, en que hay algunos ensambles que van a tener no van a cumplir perfectamente con esta ecuación. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña un mecanismo, en tener en cuenta eso. Ya lo vamos a ver un cachito más adelante a este tema. Bien, aplicamos esta ecuación a un ensamble cualquiera, como tomar la práctica, ¿sí?, de cómo debíamos contar a los eslabones, ¿sí?, que el bastidor siempre es uno solo, aunque estemos indicando muchos simbolitos que indiquen bastidor. Acuérdense que siempre es un único bastidor, una máquina
una máquina o un dispositivo va a tener un bastidor único, aunque aquí estemos indicando, miren, 1, 2, 3 bastidores, pero no, todo esto es un solo bastidor. La forma que tenga no importa. Solamente estamos esquematizando los diferentes contactos que los diferentes eslabones de este ensamble tienen con la parte fija del mecanismo. Eso es todo. Bien. Cómo contar a los eslabones, cómo considerar las juntas en cuanto a sus clasificaciones, si son de rotación pura, si son de corredera, si la junta es simple o es múltiple, como acá, teniendo en cuenta el orden de la junta, cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando contamos la cantidad de juntas que hay en un eslabonamiento. Recordemos todo eso, porque estas son posibles preguntas de parcial y que las tenemos que tener en cuenta para definir correctamente el número de grados de libertad que tenga un mecanismo. Acá tenemos, fíjense, un mecanismo que tiene muchos eslabones, más que 4, y tiene un grado de libertad. O sea que no es la cantidad de eslabones lo que va a dar los grados de libertad, sino la cantidad de restricciones, además de la cantidad de eslabones, la cantidad de restricciones que tenga ese ensamble de eslabones. Bien. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a definir básicamente qué es lo que es un mecanismo y qué es lo que es una estructura, que también la tenemos que tener presente. Nosotros, si bien nos va a interesar todos aquellos ensambles de eslabones que den por resultado un mecanismo y no una estructura, debemos tener en cuenta también la existencia de las estructuras, porque también las utilizamos permanentemente, ¿sí? Y para poderlas diferenciar unas de otras. Entonces, debemos decir entonces que los grados de libertad, como lo dijimos al principio, de un ensamble de eslabones y de puntas, nos van a indicar su carácter, básicamente. Las posibilidades que pueden haber son básicamente 3, que son las que están viendo ustedes ahí en la pantalla, ¿sí? En el primer caso, tenemos que si aplicamos la ecuación de los grados de libertad de Kurzbach y nos da un número positivo, o sea que el grado de libertad es positivo, un número 1, 2, 3, 4, 5, el que sea, ¿sí? Entonces vamos a estar ante la situación de tener un ensamble de eslabones que es un mecanismo, porque vamos a tener movimientos relativos entre los eslabones que conforman a ese dispositivo mecánico. Básicamente va a ser eso, ¿sí? Ahora, si el grado de libertad, si al aplicar la ecuación nos da un grado de libertad que es igual a 0, entonces vamos a estar ante una estructura. Y esa estructura, como ya sabemos, no va a permitir movimiento relativo entre los elementos, o sea, entre los cuerpos rígidos o eslabones que conforman a ese sistema mecánico. Pero aún podría suceder que el grado de libertad, los grados de libertad, resultaran negativos. Entonces, en ese caso, además de tener una estructura, vamos a tener el caso de una estructura que va a ser precargada. Precargada. Entonces, no vamos a tener movimiento relativo, por supuesto, por ser una estructura, no vamos a tener movimiento relativo entre los eslabones,
Y aún más van a aparecer lo que denominamos, o lo que sabemos, van a aparecer dentro de los cuerpos que están conectados, lo que se denominan las tensiones internas, ¿sí? Debido a esfuerzos que van a aparecer. Entonces los eslabones que conforman a ese ensamble va a estar bajo el efecto de tensiones, va a estar tensionado, ¿sí? Bien. En el caso del primer caso, entonces vamos a tener que, tenemos básicamente 4 eslabones, ¿sí? 4 eslabones, donde uno, si ustedes se fijan en los 3 ejemplos, un eslabón siempre va a estar fijado al sistema de referencia. O sea, va a representar la parte fija, básicamente. En el primer caso tenemos 4 eslabones, y si aplicamos la ecuación de Kurzbach o de Grueber, vamos a tener como resultado que los grados de libertad va a ser 1. Porque si son 4 eslabones, menos 1, o sea, acuérdense, tengo que contar todos los eslabones del ensamble, aún el bastidor, en L. Entonces ahí tengo 4 eslabones. Menos 1, que 1 representa al bastidor, al eslabón bastidor, tendríamos 3 eslabones libres, digamos así. Si estuvieran libres, o con movimientos relativos entre sí, vamos a decir así. Entonces vamos a tener 3 por 3, 9 grados de libertad, pero ¿qué pasa? Que estos eslabones están unidos a través de juntas. Y como vemos aquí, y como hemos analizado la semana pasada, todas son juntas de rotación, por lo tanto son juntas completas. Acuérdense, ¿cómo hacíamos? Si yo quiero analizar esta junta, ¿qué hago? Separo mentalmente a estos 2 eslabones del resto. Entonces pienso en estos 2 eslabones y digo, ¿qué puede hacer este eslabón respecto de este? Si este es bastidor, no puede moverse ni en X ni en Y, por lo tanto este tampoco lo va a poder hacer. Pero sí, la junta, como esta es una junta de rotación, le va a permitir que este eslabón rote respecto de este eslabón. Entonces, ahí vemos que esto es una junta completa. Si nos vamos a esta junta, entonces separamos mentalmente a estos 2 eslabones, o sea, a esta diada, acuérdense lo que era una diada, a esta diada del resto del mecanismo. Entonces ahora considero estas 2 eslabones y hago a uno de los 2, a cualquiera de los 2, que ustedes quieran, lo hago bastidor. Entonces, al hacerlo bastidor, ¿qué va a pasar? Que este eslabón no va a poder ni moverse en X ni en Y, pero ¿qué va a pasar con la junta? Como es una junta de rotación, le va a permitir a este eslabón rotar libremente alrededor o con respecto a este. Y así sucesivamente vamos analizando las diferentes juntas, como lo hicimos en los ejemplos de la semana pasada, que acabamos de ver. Entonces, ¿cuántas juntas hay? Hay 2, 3, 4 juntas, son 2, no tengo ninguna junta semijunta, por lo tanto vamos a tener 2 por 4, 8, menos 9 menos 4 va a ser 1. Entonces, este sistema de 4 eslabones, donde uno es bastidor, se configura en el mínimo número de eslabones para que se genere un mecanismo. ¿Y cuántos grados de libertad tiene? 1 grado de libertad. Este es el mecanismo que denominamos mecanismo cuadrilátero articulado. O sea que les estoy presentando el mecanismo, ya lo hemos visto, por supuesto. Pero el mecanismo que, como yo les indiqué,
Este es el cuadrilátero articulado, y como ya vamos a ver, y como vamos a clasificarlo más adelante, en este caso, en función de la longitud de los eslabones, que va a cumplir con una determinada condición que ya vamos a ver más adelante, este mecanismo es un manivela balancín. ¿Por qué? Y porque un eslabón, este eslabón de entrada, puede girar 360 grados. Por lo tanto, es una manivela, según lo vimos cuando estuvimos la clasificación de los movimientos. Y el otro eslabón que vamos a considerar como salida del mecanismo, que es el celeste, hace giros parciales, por lo tanto es un balancín. Por eso en este caso, este mecanismo se llama de manivela balancín. Si bien con ustedes no lo vamos a ver a eso, pero el eslabón acoplador es también un eslabón de salida, no solamente el balancín. Este eslabón es el eslabón de salida. O sea, ¿qué quiere decir de salida? Que yo puedo salir con el movimiento a través de este eslabón balancín o de este eslabón acoplador, que es el verde. Ahora, si pudiéramos estudiar síntesis con ustedes, verían que este eslabón acoplador es mucho, la salida a través de este eslabón acoplador es mucho más rica en el sentido de los logros que podemos lograr nosotros en cuanto a control de movimiento, básicamente. Bueno, volvamos a lo que estábamos viendo. Entonces, lo que les acabo de presentar y representar y volver a presentar es nuestro mecanismo más simple, más sencillo, que es el cuadrilátero articulado, y como vamos a ver más adelante, vamos a ir transformándolo a este mecanismo. Bien. Si vemos, entonces, vamos a tener movimientos relativos y entre los eslabones, y vamos a tener un grado de libertad. ¿Qué significaba esto? Que este mecanismo tuviera un grado de libertad. Significaba que nosotros, para poder resolverlo a este mecanismo en cuanto a la cinemática, por ejemplo, poder determinar qué velocidad angular va a tener este eslabón, qué velocidad angular va a tener este eslabón, qué aceleración angular, qué velocidad lineal va a tener este punto, o cualquier punto que esté asociado a este eslabón o a este eslabón, ¿sí? Para poder resolver todo eso, voy a necesitar darme todos los datos referidos a un eslabón, o sea, a este eslabón que es el eslabón de entrada. Por eso, como vamos a ver, cuando resolvamos los problemas, para poder resolverlo al mecanismo, vamos a tener que tener como dato siempre todos los datos referidos al eslabón de entrada, lo cual es lógico. Bien. El segundo, vamos a tener tres eslabones que están conectados entre sí. Si nosotros le aplicamos la ecuación de Gröbler o de Kurzbach, vamos a tener tres eslabones, van a ser de 2 por 3, 6, y vamos a tener tres juntas completas, en este caso. Por lo tanto, también 2 por 3, 6. Ninguna semijunta, por supuesto. Por lo tanto, tendremos 6 menos 6, 0. Es decir, que este conjunto de eslabones y pares cinemáticos, o sea, este ensamble de eslabones, da como resultado grado de libertad 0, por lo tanto va a ser una estructura. Pero va a ser una estructura simple. ¿Y por qué digo que va a ser simple? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos ensamblar cada uno de estos eslabones a través de estos pernos o tornillos que unen a través de los nodos a los diferentes eslabones, ¿qué va a pasar? Yo supongo, primero, ¿cómo vamos a armar esto? Es para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decir. Cuando vamos armando esto, y bueno, uno este eslabón con un tornillo a este eslabón,
sin problema, tomo otro tornillo y uno este eslabón a este bastidor con otro tornillo, sin ningún problema, es decir, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Y finalmente, cuando uno estos dos eslabones a través de un tornillo, también puedo hacerlo sin tener que hacer ningún esfuerzo, digamos así. Puedo hacer que los agujeros, o sea, los nodos correspondientes a estos dos eslabones, que son sendos agujeros, puedan estar concéntricos de tal manera que yo pueda pasar un tornillo sin problema a través de ellos. En ese caso, resulta en una estructura simple. No he tenido ningún esfuerzo para armar esta estructura. Básicamente es eso. Vuelvo a repetir, como es una estructura, va a tener grado de libertad 0, no va a haber ningún tipo de movimiento entre los eslabones, y bueno, y nada más. Y que va a ser una estructura simple, o también llamada estructura isostática. Si nos acordamos de los cursos de la materia de estática y resistencia de materiales, en el que estudiaron vigas isostáticas o vigas hiperestáticas, que es lo que vamos a ver ahora. En el tercer caso, tenemos dos eslabones nada más conectados, donde uno sigue siendo un eslabón bastidor. Y este eslabón tiene esta forma curva justamente para podríamos haber sido, es solamente para que indiquemos, podríamos haber tenido dos eslabones, uno superpuesto sobre el otro, tranquilamente, no hace falta. Esto es para que sean más didácticos lo que vamos a hablar un poquito y lo que vamos a querer, el criterio que queremos expresar. Entonces, yo necesito armar este ensamble de eslabones. Básicamente, si nosotros aplicamos la ecuación de Gröbler a este par de eslabones conectados, vamos a tener que son dos eslabones, donde uno de ellos es el bastidor, por lo tanto será 2 menos 1, un eslabón, por lo tanto tendremos 3 grados de libertad. ¿Y cuántas juntas completas tenemos? 2 juntas completas, que restringen cada una 2 grados de libertad, por lo tanto tendremos 4 grados de libertad. Tenemos 3 menos 4, ¿sí? Menos 1, o sea que me da grados de libertad negativo. ¿Qué es lo que está indicándome esto? Inmediatamente, ¿qué nos indica? Que estamos frente a una estructura, y no solamente una estructura, sino que esta, a diferencia de esta, es una estructura precargada. Es decir, es lo que se denomina hiperestática, básicamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a hacer esto? Y porque, como vamos a ver, en este tipo de ensamble va a aparecer tensiones dentro de este eslabón y de este eslabón. ¿Por qué? Y porque, fíjense, cuando nosotros queramos conectar este eslabón a este, y lo unamos a través de estos nodos, vamos a introducir el tornillo de unión aquí en este par de nodos para hacer esta junta sin ningún problema. Pero cuando nos vamos aquí, y queramos meter el tornillo, y se van a encontrar con una sorpresa. Y es que el nodo de este eslabón con el nodo de este eslabón, que son dos agujeros, van a ver que están desfasados uno respecto del otro. O sea, no van a estar concéntricos como podríamos tenerlo acá. ¿Y por qué es eso? Y porque